Mandé. Ok, a ver. ¿Ya ven la pizarra? ¿O aún no? Ya, maestra. Ya, maestra. Ok. Entonces vamos a comenzar con uno. Yo creo que se los voy a dictar, ¿sale? Para avanzarle un poquito más rápido. Oh, no puedo hacer una pizarra, ¿no? Pues que... ¿Por qué no nos dice nada más cuál? Acabo, pues, como nos dejó el archivo, pues yo lo descargué, ya lo tengo pues aquí en la computadora. Sí, lo que pasa es que los vamos a hacer en diferente orden. Y la verdad ya no me acuerdo cuáles les dije. Ah, Entonces, ahí sí se las debo. Y no los vamos a hacer como en el orden que están ahí, van a ser un poquito, pues un poquito en desorden, ¿sale? Bueno, no, los voy a... decía para no anotar, nomás me dice, no, pues el 10-19, ahí nos vamos a hacer. Bueno, no sé si lo tienen por ahí, pero es el 10-14 el que vamos a comenzar a hacer ahorita. Sí, se los puse. El 10-14, a ver, alguien que revise y me corrobore. Sí, maestra, sí está el 10-14. Ok, sale, 10-14. Entonces se los voy a leer, ya al rato lo copian. Y nada, se los voy a leer para que extraigamos los datos, ¿sale? Dice, a 25 grados Celsius, calcules el valor del cambio de la energía de Helmholtz para una expansión isotérmica de un mol de gas ideal desde 10 litros hasta 40 litros, ¿sale? Eso es lo que dice el enunciado del problema. Entonces, ahí lo primero, pues es el ejercicio inicial. A 25 grados Celsius, ¿sale? Nos está dando la temperatura. Fíjense, nos fuimos de vacaciones y hasta se me olvidó cuál era el lápiz que uso para escribir. Ok, a ver, temperatura 25, ¿sale? En Kelvin, ¿cuánto es? Recuerden que siempre hay que usar escalas absolutas. Kelvin, ¿serían qué? ¿200 qué? 98, ¿no? Kelvin, ¿sí? ¿Correcto? Sí. Sí, maestra. Muy bien, entonces dice, a 25 grados Celsius, calcules el valor del delta de la energía de Helmholtz, es decir, las variaciones en la energía de Helmholtz, para una expansión, vamos a escribirlo aquí, es una expansión a temperatura constante porque es isotérmica, ¿sale? Esto significa que este valor de temperatura es constante para todo el proceso, ¿sale? Y bueno, es una expansión, ¿sale? Luego les dice de un mol de gas, es decir, el número de moles es un mol simplemente, y es un gas ideal, ¿sale? Es comportamiento de gas ideal. Y además les está dando que la expansión, el volumen inicial, los voy a dibujar aquí, es de 10 litros, y el volumen final, voy a poner aquí una I y una F, ¿sale? Inicio y fin, es 40 litros, ¿sale? Bueno, ahí me faltó ponerle volumen, déjenme le pongo. Ok, volumen 2, vamos a llamarle I1, ¿sale? O le pueden poner I y F como ustedes prefieran, es lo mismo, no importa, ¿sale? Entonces, 40 litros. Entonces, esto, esta pequeña figura les representa lo que sería la expansión, ¿sale? Recuerden que es a temperatura constante. Entonces, aquí la cosa, bueno, es comportamiento ideal, no perdamos de vista esto tampoco, ¿sale? Y la cuestión, vean, el tip para resolver ahora sí que ese tipo de ejercicios que vamos a estar haciendo como en la primera parte de la unidad 1, es partir siempre. Bueno, si ustedes recuerdan, tenemos varias expresiones para calcular el cambio en la energía de Helmholtz. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cuál es la correcta? Si ustedes recuerdan, hay algunas que aplican para temperatura constante, algunos para volumen constante, etcétera, ¿sale? Entonces,
En este caso sabemos que la temperatura es constante, sin embargo, lo que yo siempre les sugiero es que partan de la ecuación fundamental, ¿sale? Si se acuerdan, estuvimos escribiendo las ecuaciones fundamentales para prácticamente para todas las propiedades termodinámicas y son, nada más para recordarles, déjenme se las ubico. Miren, me voy a regresar de pizarra, al fin está en la pizarra anterior. Miren, de aquí, déjenme voy al último pizarroncito. Ok, miren, aquí está. Si ustedes se acuerdan, la última clase que estuvimos viendo esto de las ecuaciones fundamentales es este tema, ¿sale? Ecuaciones fundamentales de la termodinámica. Nosotros escribimos 4 expresiones, vean, son estas de aquí, estas que estaban en verde encuadradas. Si quieren, luego les subo esta pizarra, pero ahí lo deben de tener anotado en su libreta. Entonces, estas son ecuaciones fundamentales porque son formas generales, ¿sale? Entonces, esta es la ecuación general para calcular el diferencial de U. Esta es para la ecuación fundamental para calcular el diferencial de la entalpía. Y esta es la fundamental para calcular cambios en la energía de Helmholtz. Y esta lo será para calcular cambios en G. Si ustedes recuerdan, estas 4 ecuaciones son formas generales, ¿sale? Entonces, yo siempre les sugiero que partan de estas y a partir de ahí comiencen a hacer deducciones, ¿sale? Entonces, si se acuerdan, les encargué por ahí que se hicieran un formulario en vacaciones. Entonces, como el problema nos está pidiendo que calculemos el cambio en A, esta sería la ecuación fundamental que vamos a usar, es decir, las que nos permite calcular el diferencial o el cambio en la energía de A, ¿sale? Entonces, esta expresión la voy a escribir allá en el pizarrón donde estamos resolviendo. Ok. Antes de irme de aquí, ¿hay dudas? ¿No? Ok. Entonces me voy a regresar a donde estamos resolviendo. Ok, aquí estamos, sale nuestro ejercicio. Entonces la ecuación fundamental dice que el diferencial de A es igual a menos entropía por el diferencial de la temperatura más el volumen por el diferencial de la presión, ¿sale? Ok, esta es la ecuación fundamental, no lo olviden, sale, es como la general fundamental. Ok, entonces a partir de esta vamos a comenzar a simplificar un poco. Para empezar, nosotros sabemos que estamos trabajando a temperatura constante, ¿vale? Eso significa que este diferencial de temperatura, ¿cuánto vale? Esto vale 0, ¿sí o no? Y 0 multiplicado Vale por... 0. Correcto. Entonces eso significa que esta expresión se nos está comenzando a simplificar un poco, ¿sale? Maestra. ¿Sí? Creo, bueno, ¿no está mal la ecuación fundamental? Es que creo que puso al revés la de VTP. Ajá. ¿Esta parte? Sí, porque es que yo lo tengo anotado como presión por el diferencial del volumen. A ver, dame un segundo. También así Yo también lo tengo igual. A ver, vamos a checarla rapidito. Es la misma. Nada más este signo es el que está. Vean, aquí está temperatura menos entropía por el diferencial de la temperatura multiplicado por. Sí está al revés. Ok, a ver, déjenme la checo. Denme un segundo. A ver, denme un segundo.
Ah, sí la anoté mal ahí en el... Sí, esta es la correcta, ¿sale? Déjenme lo corrijo. En un segundo. Ok, a ver, denme un segundito en lo que la corrijo. Sí, esta está bien, ¿sale? Ok, vamos a corregirla acá en el... Ok, a ver, aquí es entonces... A ver, me borro esta partecita. Sí, me equivoqué cuando la copié. ¿Esta, verdad? Sí. Sí, ¿verdad? maestra, ya sí. Ok. Bueno, muy bien, gracias. Si no, nos hubiera salido. Ok. Bueno, esto sigue siendo 0. Entonces la expresión es simplemente menos presión por el diferencial del volumen, ¿sale? Ok. Muy bien. Entonces, vean que estamos trabajando para un sistema que es gaseoso y sigue la ley de los gases ideales, es decir, el producto PV es igual al producto nRT. Recuerden que esta es la ley de los gases ideales, ¿sale? Entonces, la cosa aquí es que ustedes no, bueno, si recuerdan, para este tipo de expresiones estamos considerando que, por ejemplo, el volumen es independiente de la presión, pero resulta que para gases, el volumen sí es función de la presión, ¿sale? ¿A qué me refiero con esto? Esta está en términos de esta y el volumen está en términos de la presión. La relación que me expresa esta dependencia es esta de aquí, ¿sale? Aquí, esto está fuera de la integral y de pronto tal vez ustedes se podrían ir con la finta de que es constante, pero está cambiando el volumen, correcto. Pero como estamos teniendo variaciones en el volumen, es evidente que también va a haber variaciones en la presión. Y esta relación nos expresa la relación presión con volumen. Es decir, aquí no podemos considerar que la presión es independiente del volumen. Sabemos que la presión es función del volumen y la relación nos la expresa la ley de los gases ideales. Entonces lo que tenemos que hacer es de esta expresión escribir la presión en términos del volumen y luego sustituirla aquí. Y se van a dar cuenta que nos queda una expresión totalmente en términos del volumen, ¿sale? ¿Sí se entendió lo que vamos a hacer? Sí. ¿Por qué? Porque pues simplemente la presión no es constante y la presión en realidad es una función del volumen. ¿Quién me expresa esta función? Pues simplemente la ley de los gases ideales, ¿sale? Entonces de aquí vamos a despejar la presión para ponerla en términos del volumen y nos va a quedar que la presión es igual al producto nRT entre el volumen, ¿sale? Ahora lo que vamos a hacer es simplemente sustituir esta pequeña expresión que nos establece la relación presión con volumen aquí, ¿sale? Entonces la expresión que nos va a quedar es que el diferencial de A es igual a menos el producto nRT sobre el volumen por el diferencial del volumen, ¿sale? Vean que aquí ya tienen el volumen, por lo tanto esta integral no es simplemente, no se puede aplicar simplemente aquí, hay que considerar esta parte, ¿sale? Entonces agrupamos o hacemos variables separables, como les enseñaron en cálculo diferencial. Y la expresión de arriba la podemos escribir simplemente como menos nRT, diferencial del volumen entre el volumen, ¿sale? Vean que aquí, estos términos que están aquí, todos ellos son constantes. El número de moles es constante. Bueno, pues esta es una constante y la temperatura es constante porque estamos trabajando en un sistema que es isotérmico, ¿sale? Entonces toda esta parte de aquí es constante y la puedo tratar como tal. Entonces cuando yo integre, voy a escribir aquí los signos de integral, tengo que integrar aquí
Y voy a sacar todos los términos constantes fuera de la integral, ¿sale? Entonces voy a integrar desde mi volumen 1 hasta mi volumen 2. Y aquí voy a integrar lo que vale la energía de Helmholtz en el estado 1 inicial. Recuerden que aquí hay una A asociada y acá hay otra A asociada, ¿sale? Desde una A1, no sabemos cuánto vale, hasta A1, energía de Helmholtz A2, ¿sale? Entonces, esta parte de aquí, cuando ustedes la integran, ¿cómo es esa integral? ¿Cómo es la expresión? Bueno, la de este lado. Ujú. Logaritmo de V. Sí, correcto, menos nRT por el logaritmo del volumen evaluado desde el volumen 2 hasta el volumen 1, ¿sale? De este lado, pues simplemente nos queda A evaluado desde A2, bueno, desde A1 hasta A2, que esta parte la podemos expresar con un delta de A, ¿sí o no? Vean que todo lo que dibujé aquí son diferenciales exactos, ¿sale? Son propiedades de estado y no de trayectoria, ¿sale? Entonces esto sería igual a menos nRT. Voy a desarrollar esta expresión, ¿sale? Me va a quedar logaritmo del volumen 2 menos logaritmo del volumen 1. Aquí esto está entre paréntesis porque está multiplicando todo el término constante. Y yo puedo aplicar aquí la ley de los logaritmos, ¿sí o no? Si ustedes recuerdan, la ley de los logaritmos le dicen que cuando tienen el logaritmo de A menos el logaritmo de B, esto lo pueden escribir como logaritmo de A entre B, ¿sale? Esa es una ley. Y vean que yo la puedo aplicar aquí sin ningún problema. Entonces, la expresión de arriba la escribimos simplemente como menos nRT logaritmo del volumen 2 entre el volumen 1, ¿sale? ¿Dudas? Todo bien, maestra. ¿Qué es lo único que nos falta? Pues sustituir todo lo que sí conocemos. Nosotros ya conocemos que tenemos un mol, la constante de los gases ideales es conocida, la temperatura es conocida porque es un proceso isotérmico. Nosotros ya conocemos ambos volúmenes. Eso significa que podemos sustituir para calcular aquello que estamos buscando, es decir, el cambio en la energía de Helmholtz. Entonces es lo único que nos faltaría. El cambio en A es igual a menos el número de moles, en este caso es un mol, voy a dejar al final la R, ¿sale? Bueno, voy a dejar aquí un espacio para la R y ahorita la ponemos todos juntos. Luego tengo a la temperatura que vale, déjenme ver cuánto vale, perdón. Ok, 298.15. 298. 298. Y luego tenemos el logaritmo del volumen 2. Mi volumen 2 vale 40 litros. Entre el volumen 1, que es de 10 litros. ¿Sale? Entonces, ok. Unidades, ¿sale? Litros con litros, estos se eliminan. Esta parte de aquí es adimensional. Aquí tengo Kelvin, aquí tengo mol. Y acá tengo que encontrar unidades de ¿qué? La energía de Helmholtz, ¿qué de unidades debe de tener? El nombre se los dice, energía de Helmholtz, ¿sale? La R que yo ponga aquí debe de tener unidades de energía, es decir, caloría, joule, kilocaloría, la que ustedes quieran, ¿sale? Entonces, lo más habitual es usar joules. Entonces voy a poner la R en joules simplemente por conveniencia, pero si encuentran una en calorías también es correcto porque son unidades de energía, ¿sale? Entonces aquí tengo que la R en joules vale 8.314472 y sus unidades son, las voy a poner aquí abajito, ya no me caben arriba. Es joule sobre mol por Kelvin, ¿sale? Entonces, si checan las unidades, estos mol con estos se van a eliminar y estos Kelvin con estos de aquí. ¿Cuáles son las únicas unidades que sobreviven? Pues las unidades de energía o el joule, ¿sale? Entonces, cuando ustedes ponen eso en la calculadora, ¿cuánto les da?
Me dio 3436.56. Ok. Menos 3436, ¿me dijiste? Ajá, punto 5680. Ok. Esto igual y como es un número grande, pues tal vez nos conviene expresarlo en kilojoule, que sería 3.436 kilojoule, ¿sale? Por el número, la magnitud, ¿sale? Entonces, este sería nuestro resultado final. Es decir, la energía de Helmholtz asociado para este cambio que dibujamos acá arriba, ya se quedó muy allá arriba, es esto de aquí, ¿sale? Ese es el cambio en energía que debe de haber. Vean que el signo es negativo, por lo tanto es un proceso que sí ocurre, sí puede ocurrir simplemente, vaya, ¿sale? ¿Dudas, chicos? No, maestra. Ok. Entonces, normalmente... Maestra, yo sí tengo una Dime, duda. dime. Ah, es que lo que pasa es que mi internet como que se va y se viene y no no me quedé donde sustituimos R. ¿De dónde sacamos los 8.314472? Esto es lo que vale la R cuando tú la escribes en Joule por mol por Kelvin, ¿sale? Es decir, todo Ah, esto ok. valor es la R, esta de aquí, ¿vale? Ajá. Ah, ok, Nada está más bien, maestra. usamos pues las unidades a conveniencia. Como estamos buscando energía, hay que ponerle unidades de energía. Puede ser Joule, caloría, lo que tú prefieras, ¿sale? Pero que sean unidades de energía. Recuerden que hay unas R's que tienen unidades de presión, por ejemplo, unidades de atmósferas, de pascales, kilopascales o así. Entonces ahí sí se tienen que poner, ahora sí que, pues, como dicen ustedes, truchas, porque tienen que poner la R en las unidades que están buscando, ¿sale? Por ejemplo, si de este lado lo que están buscando es presión, la R que van a usar de este lado pues tiene que tener unidades de presión. En este caso estamos buscando unidades de energía, entonces la R que escribimos tiene unidades de energía. No se les vaya a olvidar eso, por favor, ¿sale? Porque luego están calculando presión y me ponen unidades de energía, pues ahí como que ya no cuadró el asunto, ¿sale? Nada más para que pongan atención ahí con la R. Parece gracioso, pero a veces en la R, en elegir la R adecuada es en lo que se andan equivocando, ¿sale? Para que se pongan abusados con eso. Ok, ¿alguna otra duda? No, maestra. Ok, muy bien. Vamos a plantear el siguiente. Nada más déjenme ver la hora. No sé, es buena hora todavía. Ok, miren, el siguiente es el 10-15. ¿Venía ahí en los ejercicios? Es que en uno no se ve el número. Ok, miren, dice, mediante integración de la ecuación parcial de A con respecto a parcial del volumen a temperatura constante igual a menos presión, obtenga una expresión para calcular la energía de Helmholtz para un gas ideal y para un gas de Van der Waals. Sí viene aquí, maestra. Ok, ese es el 10-15, ¿sale? Vamos a empezar con ese ahora. De hecho, es bastante similar a este. Ahorita lo van a notar. Este era el 10, ¿qué? 10-14. Ok. Entonces, ese no tenía número, pero es el 10-15, ¿sale? Ok, miren. El ejercicio dice así simplemente. Mediante integración de la ecuación parcial de A con respecto al volumen, manteniendo la temperatura constante, igual a menos la presión, obtenga una expresión, es decir, nos está pidiendo que escribamos una expresión que nos permita calcular la energía de Helmholtz, ¿sale? Esto es lo que vamos a buscar. Y el inciso A dice, considerando que es un gas ideal,
Y el inciso B dice considerar que es un gas de Van der Waals, ¿sale? Eso es lo que nos pide el ejercicio. Entonces, y es bastante similar, ¿sale? Vean que ahora les está dando la expresión y esta expresión ustedes la tienen que transformar en una que les permita calcular, pues, en realidad es similar a lo que acabamos de hacer para dos casos, perdón, para el gas ideal y para el gas de Van der Waals, ¿sale? Entonces, para el gas ideal, nosotros ya sabemos que la expresión, la ley que nos representa este comportamiento es producto PV igual a nRT. Y para el gas de Van der Waals hay varias expresiones. Les voy a escribir aquí para que no las busquen en los libros, ¿sale? Hay varias expresiones. Entonces hay una que dice que la presión es igual al producto RT entre volumen específico menos la constante B menos la constante A de gases de Van der Waals por el volumen específico al cuadrado. Hay otra forma que dice que la presión más A entre el volumen específico al cuadrado, todo esto multiplicado por B testada menos B es igual al producto de RT. Y hay otra forma que es bastante similar a esta anterior, pero con el número de moles despejado, que dice que la presión más el número de moles al cuadrado por A entre el volumen al cuadrado por B menos N por B, la constante de los gases de Van der Waals, es igual al producto nRT, ¿sale? Estas son, es la misma expresión, nada más escrita en diversas formas. Y lo que quiero que noten es que vean, aquí tienen a la presión despejada en términos de volúmenes y, por ejemplo, de temperatura, ¿sale? No olviden que A y B son constantes y se extraen de tablas. Algo así como las tablas que usaban en termodinámica, básicamente son las constantes para los gases de Van der Waals, ¿sale? Y son valores ya bien investigados, por decirlo así, ¿sale? Ahora vean que esta les está poniendo la temperatura en términos de volumen y de presión, ¿sale? Y esta de aquí, pues es igual que la de arriba, nada más que aquí también ya tienen por aquí el número de moles. Vean que las únicas diferencias son, por ejemplo, aquí tienen V testado, que es volumen sobre número de moles, y acá tienen volumen, pero aquí también tienen incluidas en algunas partes el número de moles. Es bastante similar estas dos de aquí, ¿sale? Pero les digo, aquí lo interesante es que no pierdan de vista que aquí tienen la presión en términos de volumen y de la temperatura, y aquí tienen la temperatura en términos del volumen y de la presión, ¿sale? Eso es lo interesante de estas varias formas de la ecuación de Van der Waals, ¿sale? ¿Ya las anotaron? Ya, maestra. Ok. Entonces, vamos a proceder prácticamente igual como lo hicimos hace rato, ¿sale? Vamos a plantear primero este caso, que es el que así terminamos ahorita y mañana resolvemos esta parte, ¿sale? Entonces voy a partir de la expresión que nos da el ejercicio, o sea, esta expresión ya no las está dando, ¿sale? Vean que este caso es a temperatura constante. Aquí les está marcando que esté constante, ¿sale? Es igual a menos P. Ok, esa es la expresión original. Entonces, vean que aquí tienen la presión, ¿sale? Pero aquí las variables que les está relacionando es cambios en A con cambios en el volumen. Y nosotros sabemos que para un gas, la presión se puede escribir en términos del volumen, usando esta ley, ¿sí o no? Entonces de aquí arriba vamos a despejar la presión
y la vamos a sustituir aquí arriba y van a ver que nos va a dar una expresión totalmente en términos de las propiedades que, bueno, que son de interés en este caso, que son las que están variando. A y el volumen, ¿sale? Entonces vamos a hacerlo. De aquí arriba despejo la presión. ¿Por qué la presión? Porque es la que puedo sustituir aquí, simplemente, ¿sale? Entonces es igual. Este es nRT entre el volumen. La sustituimos en la expresión negra y la que van a obtener es que la parcial de A con respecto al volumen manteniendo la temperatura constante es igual a menos el producto nRT entre el volumen, ¿sale? Entonces, aquí estamos considerando que es temperatura constante, ¿sale? Entonces, esta temperatura que tienen aquí, no quiero que olviden que es temperatura constante, eso significa que esta temperatura de aquí es constante, ¿sale? Esto es importante porque cuando integremos, esta la podemos trabajar como una constante totalmente, ¿sale? Esta es temperatura. Entonces, vamos a olvidarnos por ahora un poquito de esto. Ya sabemos que es temperatura constante, ¿sale? Todo lo que escribamos es AT constante. Entonces simplemente voy a escribir parcial de A con respecto al volumen igual a menos nRT entre el volumen, sabiendo que estamos trabajando AT constante. Voy a separar, esto lo voy a pasar a este lado como si hiciera variables separables. Nos va a quedar que la parcial de A es igual a menos nRT entre el volumen por la parcial del volumen, ¿vale? Ok, entonces resulta, si ustedes recuerdan, la energía de Helmholtz y el volumen son funciones de estado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eso significa que yo puedo cambiar estas parciales, que en realidad son derivadas parciales, por diferenciales exactas, ¿sale? Recuerden que las inexactas las representamos así, ¿sale? Y esto es para funciones de trayectoria. Pero como las variaciones que yo tengo aquí, vean, variaciones en A y variaciones en el volumen. Son de estado, entonces las puedo cambiar por diferenciales. Eso significa que yo puedo escribir diferencial de A es igual a menos producto nRT, diferencial del volumen, y aquí abajo voy a agrupar el volumen, ¿sale? Para ir separando. ¿Dudas hasta aquí? Maestra, yo no entendí muy bien por qué cambia de parcial a diferencial. Ajá, ok. Si se acuerdan, las diferenciales parciales se utilizan cuando tienen una función. Por ejemplo, tienen que z es función de dos variables x, y, ¿sale? Es decir, las parciales se escriben cuando tienen una función que depende de otras dos, ¿sale? Pero en este caso las podemos cambiar porque la otra variable que puede ahora sí que variar, vaya, en esta expresión, véanlas. Aquí lo único que ustedes pueden variar pues son A, el volumen, temperatura, y normalmente el número de moles es constante porque casi siempre trabajamos con sistemas que son cerrados, ¿sale? Entonces tenemos que las variables que aquí podrían variar es A, el volumen y la temperatura, ¿sale? Pero resulta que estamos trabajando en un proceso isotérmico. Eso significa que aquí la temperatura no es una variable, simplemente es una constante. Sí, aquí está, ¿sale? Y recuerden que esta expresión es AT constante. Entonces, resulta que estas no son, bueno, podemos deducir que no son parciales. Bueno, o sea, las podemos cambiar por diferenciales totales. Simplemente porque nada más tenemos variaciones en dos funciones, ¿sale? Es decir, maestra. tenemos que y es función de x, que bien podríamos decir, por ejemplo, que a es función del volumen. Es decir,
A solamente depende del volumen y no depende de la temperatura porque estamos trabajando a T constante. ¿Sale? Sí, maestra, gracias. Ok. ¿Más dudas con eso? ¿No? Ok, sale. Entonces, pues vamos a integrar. Ok, voy a integrar aquí y pues acá porque todo esto de aquí es constante, ¿sale? Ahora, ¿cómo pongo los límites? Vean que aquí, por ejemplo, en el ejercicio anterior, ustedes conocían como el estado 1 y el estado 2. Tal vez no todos los datos, pero sí conocían datos. Entonces, cuando tienen este tipo de problemas, lo que hacemos es que suponemos que estamos integrando desde un valor en condiciones estándar. ¿Por qué en condiciones estándar? Porque normalmente muchos valores ya están fijados para condiciones estándar, ¿sale? Bueno, ahí me comí una N, perdón. Hasta un estado final. Hasta un estado final, ¿sale? Simplemente lo decimos así. Déjenme borro de acá arriba la integral. Entonces, aquí nos va a quedar la variación en A. Déjenme, me bajo un poquito porque no me va a caber. dA es igual a menos nRT. Ahorita le pongo la integral, ¿eh? Más que se las quiero poner con otro color. Ok, integro desde un valor de referencia, en este caso es un valor estándar, condiciones estándar, donde tengo una energía de Helmholtz estándar y un volumen estándar, hasta un estado final, un B cualquiera, no importa cuánto valga, simplemente un valor de volumen cualquiera que está asociado con una energía de Helmholtz que se obtiene a este volumen. ¿Sale? ¿Vamos bien? Entonces, el lado izquierdo lo podemos escribir como A, que sería la final, vaya, ¿sale? Menos la A en el estado, en condiciones estándar, es igual al producto menos nRT por el volumen, desde un volumen, no la integré, por el logaritmo de un volumen, desde un volumen hasta un volumen de referencia. Bueno, para no confundirnos ya lo voy a escribir, ¿sale? Que sería desde un volumen menos un volumen de referencia, ¿sale? Igual aplico, puedo aplicar del lado derecho la ley de los logaritmos y nos va a quedar logaritmo del volumen sobre el volumen de referencia. Esta parte va quedando igual. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer un pequeño truco. Si ustedes recuerdan, cuando obteníamos muchas expresiones, lo que hacíamos era siempre poner los valores que tienen condiciones de estándar del lado derecho para que esta nos quedara como despejada. No sé si se acuerdan, por ejemplo, había una expresión en la que escribíamos que G era igual a la G de referencia, bueno, en condiciones estándar, menos o más un término multiplicado por una variable, ¿sale? Entonces, normalmente las expresiones así las escribimos siempre. Entonces, esta, pues me conviene pasarla hacia acá porque en realidad ya es un valor conocido. De hecho, si ustedes buscan, hay tablas donde ustedes pueden encontrar estos valores de la energía de Helmholtz en condiciones estándar para muchas sustancias, ¿sale? Entonces lo que vamos a hacer es pasar esta hacia allá, no sin antes hacer un pequeñito acomodo. Vamos a pasar esta N hacia este lado, ¿sale? Es decir, vamos a escribir A sobre N menos A de referencia entre N es igual a menos RT. Nada más pasé la N, ¿sale? Entonces, esto, si ustedes recuerdan, este tipo de expresiones
son propiedades específicas porque están divididas sobre el número de moles. Por ejemplo, yo les explicaba al inicio del semestre que siempre que vieran así, esto significa que es volumen sobre el número de moles. Siempre que vieran G testada, es G sobre el número de moles. Entonces, esto lo podemos escribir como A, energía de Helmholtz específica, menos energía de Helmholtz específica en condiciones estándar, es igual a menos RT logaritmos del volumen entre el volumen de condiciones estándar, ¿sale? Ahora sí, para que nos quede una expresión como las que les puse aquí en azul, que son expresiones muy usuales en físico-química, y son usuales porque normalmente este valor siempre es conocido, entonces pues lo pasamos hacia el otro lado. Nos va a quedar que A específica sobre el número de moles, ¿sale? Es igual a en condiciones estándar específica menos el producto de RT por el logaritmo del volumen entre el volumen de referencia. ¿Vale? Entonces vean que esta expresión ya nos quedó bien bonita y es una expresión que nos permite calcular la energía de Helmholtz. Esto de aquí es constante, temperatura constante, esto es un constante. Y bueno, pues aquí nada más sustituiremos el volumen para encontrar cuánto es el valor correspondiente de la energía de Helmholtz. ¿Sale? Y esta es una expresión que pues básicamente es la expresión que nos está pidiendo, una expresión que nos permita calcular la energía de Helmholtz. ¿Sale? ¿Dudas? No, maestra. Ok. No, maestra. De tarea para mañana, si no, mañana es martes. Traten de plantear el otro caso. El del gas de Van der Waals. Mañana lo resolvemos aquí todos juntos, pero traten de hacerlo. En realidad es bastante similar porque es la misma expresión. Nada más que ahora la presión, pues la van a sustituir por una expresión matemática, no esta, porque esta es la de los gases ideales, sino por una que aplique para el gas de Van der Waals. Específicamente, ¿cuál de estas tres opciones? Pues la que tenga despejada la presión para fácil, que sería esta de aquí arriba, por ejemplo. ¿Sale? A y B van a ser constantes en este caso. Sí, siempre A y B son constantes y están en tablas. De hecho, ustedes pueden googlear tablas de constantes de gas de Van der Waals y les voy a mandar una tabla como la de las constantes de la ley de Antoine. ¿Se acuerdan que era una A, una B y una C? Igualita, nada más para gas de Van der Waals, que son valores ya conocidos de A y de B. ¿Sale? Ok, ¿alguna otra duda, comentario? No, maestra. Ok, chicos, pues sería todo por hoy. Planteen traten de resolverlo. Mañana lo revisamos aquí rapidito, ¿sale? Y pues mañana continuamos con más ejercicios, ¿sale? Se cuidan mucho y que tengan bonita tarde. Nos vemos. Gracias. Buenas tardes. Maestra, igual. Gracias. Dale, maestra, gracias. Adiós, chicos.